¿Cómo será la vida de un homosexual en el plano espiritual? Conozca hoy la emocionante historia de José Antonio y sus experiencias antes y después de la desencarnación. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía de José Antonio, quien nos explicará cómo fue su encarnación como homosexual y cómo fue su llegada al plano espiritual. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Morí y Ahora, coordinado por el espíritu de Antonio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marinzecchi. Me gustaría recordarles que esta, como todas las demás psicografías, no debe ser considerada una regla. Esta es la historia de José Antonio y en la espiritualidad todos tenemos experiencias diferentes porque somos individualidades. Capítulo 5. El prejuicio. ¿Qué será de mí cuando muera? Dios mío, exclamé en voz baja. Estaba en una cama de hospital, muriendo en consecuencia de SIDA. Sufría con mucho dolor, náuseas, mareos y malestar general. Mi cuerpo se consumía y las inyecciones y los tubos me maltrataban. Glorita entró en la enfermería con un jarrón de flores y unos paquetes de galletas. Hola, Tonce, ¿cómo está José Antonio? Me saludó besándome. Mal, amiga, creo que estoy a punto de morir, respondí. Ni siquiera digas eso. Vas a vivir mucho tiempo, dijo animándome. Habló durante minutos, dándome noticias de amigos y personas conocidas. Me gustaba Glorita. Presté más atención cuando me habló del orfanato. Los niños preguntan por ti, por Tony el payaso. Cuando les dije que estaba enfermo, los pequeños oraron para que usted fuera sanando. Ayer hicimos una fiesta para ellos. También fue los miércoles a dar clases particulares. Hago lo que me aconsejaste. Me hace mucho bien. Le pedí a la directora del orfanato que me contratara y si eso sucede, no haré más programas. Voy a vivir de mi sueldo, pero no tendré más dinero para comprar regalo para los niños. Hazlo, Glorita. Mire bien lo que puede pasar a nuestro cuerpo. No somos nada. No darás regalos, pero darás afecto, que para los huérfanos es más importante que los objetos materiales. Cuando terminó el horario de visitas, Glorita se fue y me pregunté. Tenía muchos amigos y ellos venían a verme, me traían golosinas y me complacían tratando de animarme. Les dije a mis familiares que estaba enfermo. Tenía hermanos, sobrinos, tíos y muchos primos. Solo un hermano vino a verme. Recordé con tristeza aquella visita. Él fue frío, discreto, me saludaba sin tocarme. Buenas tardes, José Antonio. ¿Querías verme? Quería decirle tantas cosas, pero ante su expresión de desprecio, solo dije, me gustaría decirte que tengo un apartamento que es para tu beneficio y el de nuestros hermanos. Cuando les diga que he muerto, véndelo y divide el dinero. ¿Tienes dinero en los bancos? ¿Necesitas algo? No, gracias. Tengo todo lo que necesito. No tengo dinero en los bancos. Solo soy el dueño del apartamento. Me gustaría saber de la familia. Que me dé noticias de ellos, le pregunté. Todos estamos bien, respondió. Menos mal que mamá y papá están muertos para que no tengan esa vergüenza de saber que vas a morir de sida por ser homosexual. Volteé la cara y me esforcé por no llorar. Creo que quería decirme algunas verdades según su opinión, pero tuvo la sensatez de despedirse y marcharse. No recibí más visitas de la familia. La enfermera vino a medicarme. Era atenta y delicada. Gracias, le agradecí intentando sonreír. Es un placer atenderte, José Antonio. Es muy educado y no se queja. Creo que por eso tiene tantos amigos. Muchos de mis amigos eran homosexuales, prostitutos y prostitutas, pero también tenía mucha amistad a través de mis compañeros de trabajo, con la gente del orfanato, vecinos y dueños de los lugares donde hacía compras. No tenía ganas de leer y me puse a pensar en mi vida.
en los acontecimientos que me habían pasado a lo largo de los años. No me gustaba recordar el pasado, pero no luchaba con mis pensamientos. Dejaba que los recuerdos vinieran. El hombre no tiene esa actitud. Va a tomar unas cuantas bofetadas para aprender. Mi padre me dio una paliza y no podía llorar para que no golpeara más. Y así fue mi infancia. Las palizas de papá, mamá y las ironías de hermanos y parientes. Eres un niño, no es una mujer. Mételo en la cabeza y actúa como un hombre por el amor de Dios. No nos avergüences. No entendía el porqué de las agresiones. Actuaba con naturalidad. Las golpizas me llevaban a fingir, a tratar de hacer cosas que hacían mis hermanos y amigos, pero era un desastre. No jugaba bien en los llamados juegos masculinos. No me gustaba pelear y me fui aislando. A las niñas les gustaban y yo de ellas como amigo, pero me era prohibido estar cerca de ellas. Pasé mi infancia queriendo hacer una cosa y teniendo que hacer otra. Me di cuenta de que quería ser una niña. Así es como lo quería. Siempre estaba triste e infeliz. Me despreciaban en casa y cuando teníamos visita tenía que esconderme, quedarme en mi habitación para no avergonzar a la familia. En la adolescencia fue peor. La pasé aislado. No podía tener amigas y los chicos corrían de mí. Mis hermanos me odiaban porque cuando se peleaban en la calle les decían hermanos de maricas y otros adjetivos despectivos. Comencé a orar para que Dios me hiciera un hombre. Entonces mi madre me decía, no debéis orar, es una plaga maldita. Su oración ofende a Dios. Perteneces al diablo. De tanto decirme esto, tuve miedo de orar y ofender a Dios. Un día, mientras caminaba solo a casa desde la escuela, escuché una llamada. Fue un joven quien se presentó. Su nombre era Julio. Me invitó a tomar un café en un bar del otro lado de la calle. Mientras tomábamos el café, me habló. Siempre lo veo solo. ¿No tiene amigos? Ojalá los tuviera, pero no puedo hablar con las chicas y los chicos huyen de mí. ¿Por qué? ¿Estás enfermo? Preguntó Julio. Creo que es peor que una enfermedad estar así. ¿Homosexual? No lo soy. Creo que solamente soy diferente, respondí con ganas de llorar. Lo entiendo. Aunque no he sufrido tantos prejuicios, soy como tú y muchos otros. Empezamos a hablar siempre. Julio me esperaba en el bar e iba a su encuentro cuando salía de la escuela. Nos hicimos amigos. Un día, uno de mis hermanos nos vio. En casa fui golpeado por él, por mi madre y por mi padre, y me marcaron. Muy lastimado, me castigaron sin comida. Unos días después, pude salir de casa cuando mamá fue de compras. Fui al bar cerca de donde vivíamos y llamé a Julio. Estaba preocupado por mí y me invitó a vivir con él. Escapé, lo que me llevó a irme de casa. Fui, sin culpa mía, la vergüenza de la familia o, como decían, su infelicidad. Escribí una nota explicando que me iba y pidiendo disculpas. Empaqué mi ropa y me fui antes de que mamá regresara. Julio vivía en otro barrio, pero cerca. Fui a su apartamento. Me trató como a un amigo. Tenía un buen trabajo. Vivía en un apartamento cómodo. Me transfirió a otra escuela. Empecé a estudiar por la noche y me consiguió un trabajo. Solo éramos amigos. Me enseñó todo lo que sabía. Me recomendó buenos libros para leer, cómo debía actuar, hablar, vestir y lo que me pasaba. Conocí a otros homosexuales y entendí que otras personas sufrían como yo, pasando por la misma discriminación. Escribí muchas cartas a mis padres, pero no fueron respondidas. Aunque tenía miedo. Un día, en la hora en que sabía que mi madre estaba sola, fui a visitarla. Me recibieron con frialdad. Entra, dijo. No quiero que te vean en la puerta. Fue bueno venir. Me aconsejé, solo para tener una gran decepción. Aquí están algunas de tus prendas. Quiero que te las lleves. Como también quiero que no escribas más. No necesitamos saber de ti. Sabemos que vives con un hombre. Por favor,
Si quieres que nos vaya bien, vete lejos, donde nadie te conozca y no vengan a decirnos que lo han visto. Quería decirle que no había hecho nada malo, pero ante su mirada fría y rencorosa, no dije nada y mamá siguió hablando. Tú, José Antonio, eres un perdido. Vas a morir e ir al infierno. Ahí es donde perteneces. Has dejado el diablo se apoderar de ti. Estás perdido. Intentamos arreglarlo, pero el demonio fue más fuerte. Cuando muera, irá al infierno a arder por la eternidad. Salí de la casa aturdido. Sufrí mucho y regresé al apartamento. Julio me consoló. Hasta entonces, no había hecho nada malo. No entendía por qué sufría así. ¿Por qué me discriminaban? Lloré mucho. Julio decidió cambiar. Nos fuimos a vivir en un barrio muy lejos de donde vivían mis padres. Nos mezclamos con otros homosexuales. Si voy a ir al infierno sin haber cometido pecados, entonces los voy a cometer, pensé. Ciertamente, ni siquiera soy el hijo de Dios. Si lo fuera, ¿por qué me hizo así? Tuve amantes. Estudié, fui a la universidad y me convertí en un excelente profesional. Julio se enfermó. Yo lo cuidé con mucho cariño. Su familia también lo ayudó. Él frecuentaba a la iglesia y oraba. Un día, con muchos amigos en el apartamento, uno de ellos me preguntó por qué no iba a ninguna iglesia a orar. Julio respondió, entonces, así me llamaban muchos de mis amigos. Se avergüenza de orar, se cree indigno. ¿Indigno? Nunca he conocido a alguien tan digno. Eres una buena persona. Te debo unos 10 favores. Creo que si alguien debe avergonzarse de orar, son los hipócritas, los corruptos, los que quitan a los pobres. Si Dios te creó así, no se avergonzará de ti. Sonreí. Con el dinero honesto de mi trabajo, compré un lindo apartamento donde Julio y yo nos mudamos. Fue también durante este tiempo que mis amigos me invitaron a visitar un orfanato. Aquellos niños, sin cariño, me conmovieron. Empecé a visitarlos disfrazándome de payaso para animarlos. Me convertí en voluntario. He aprendido a disimular mi forma femenina. No quería ser, en mi opinión, un mal ejemplo. Era bien pagado. De mi sueldo pagaba nuestros gastos porque no quería que Julio trabajara más. El resto lo donaba al orfanato. Julio murió. Fue muy triste nuestra separación. En el lugar donde trabajaba, encontré a un ex vecino. Sus padres aún vivían cerca de los míos. Me dio noticias. Mis hermanos se habían casado. Mis padres, que eran ancianos, estaban enfermos y necesitaban dinero. Decidí visitarlos. Me recibieron con frialdad. Me ofrecí a ayudar. Yo trabajo, mi padre. Soy honesto y un buen profesional. Si no es dinero del pecado, lo tomaré, pero no vengas aquí. Envíalo a través del banco. Y así lo hice hasta que murieron. Me enamoré. Entonces tuve una relación seria. Él era como yo, honesto, caritativo, trabajador, y me acompañó al orfanato. Nos enteramos de que éramos cero positivos. Se enfermó y lo cuidé hasta que empeoró y su madre lo llevó a su casa. Esta amable señora me trató bien. Sufrió mucho y luego murió. Me sentía muy solo y no tuve más relaciones. Me dediqué aún más a los niños del orfanato. Me querían. Yo también hice cosas buenas. No solo fui malo, hablé en voz baja. José Antonio, traje a alguien para que lo viera, dijo una enfermera sonriendo y presentándome al visitante. Ese es el padre Luis y ese es nuestro paciente favorito. Buenas tardes. El sacerdote me saludó sonriendo. Le respondí en voz baja y bajé la cabeza avergonzado. La enfermera se alejó y después de preguntarme cómo estaba, a lo que respondí con monosílabos, me preguntó, ¿no te gustó mi visita? Te estoy molestando. Me sentí avergonzado de la presencia de un sacerdote, porque pensé que era un representante de Dios en la tierra. Como no le respondí, me dijo,
No te avergüences de estar enfermo. Tengo SIDA y me contagié por mi homosexualidad. No veo nada malo en ser homosexual, dijo. Pero tenía parceros. ¿No crees que ya has pagado por ese error? Estás sufriendo. ¿Por qué no le pides sinceramente perdón a Dios por esos pecados, ya que reconoces que los has cometido? No tengo perdón, dije, sintiéndome asfixiado. Dios siempre perdona. ¿Se ha comportado peor que un asesino o a un ladrón? ¿Obligaste a alguien a tener relaciones sexuales contigo? No, señor, yo no hice eso. Pueden estar seguros de que Dios lo entenderá, dijo el sacerdote con convicción. Quería contarle mis miedos, pero me sentía muy mal. La enfermera tuvo que ponerme otro tubo para respirar y no pude hablar. El sacerdote me bendijo y me dijo palabras de aliento. Empeoré hasta que dormí plácidamente. Me desperté sin tubos y respirando casi normalmente. Buenos días, José Antonio. ¿Cómo estás? Saludó con alegría a una enfermera a la que no conocía, pareciendo que cantaba. Me siento bien. Mejoré, gracias a Dios, respondí. Y vas a mejorar aún más. ¿Qué tal un poco de sopa? Gracias, pero ¿puedo? Claro que sí. Me dio las cucharadas. Al principio tenía miedo de no tragar, pero la tomé toda y me sentí fortalecido. Mejoré mucho y me sentí aliviado, pensando que ciertamente no iba a morir esta vez. Ofelia, como se llamaba la enfermera, me mimaba. Parecía adivinar lo que quería. Y los días transcurrieron en tranquilidad. Ella me llevaba al jardín, donde me gustaba mucho ir. Pero esta amable señora tenía una conversación extraña. Le gustaba hablar de la muerte, un tema que me aterrorizaba. Decía que todo el mundo muere, que no entendemos este hecho natural, que el infierno no existe, etc. No quería ser cruel con ella y no quería hablar de eso. Me estaba recuperando y ya no sentía que tenía el pie en la tumba, como solíamos referirnos a los enfermos terminales. Decidí pedirle con cariño que hablara de otras cosas. Estaba en el jardín, sentado a la sombra de un árbol con muchas flores, cuando sentí que alguien me observaba. Miré hacia la puerta que daba al pasillo y vi a un niño que, al darse cuenta de que lo veía, se dio la vuelta. Este chico parece mucho a Aldo, pero no es él. Aldo está muerto. No, no puede ser él, pensé. Cuando Ofelia vino a recogerme para volver a la habitación, le pregunté, Ofelia, ¿tienes niños ingresados en este hospital? Como pacientes, no. Los niños aquí solo están de visita. ¿Por qué lo preguntas? Vi a un niño. Pensé que se parecía a Aldo, un niño que conocí en el orfanato que tenía cáncer. Sufrió mucho, pobrecito, y murió, le respondí. Es solo... No me diga más que todos mueren, por favor, interrumpí. Bien, hablaré de otra cosa. José Antonio, ¿qué harías por alguien que ayudó amorosamente a las personas que amas mucho? Le estaría muy agradecido y si pudiera ayudarla, lo haría con todo cariño y amor. Bueno, eso es lo que hago, dijo Ofelia. ¿Lo hace? Sí, a ti. ¿Cómo si no la conozco? Pregunté con curiosidad. Ayudaste a mis hijos, Rogerio y a Niña. ¿Te acuerdas de ellos? Lo recordé. Rogerio y a Niña eran internos en el orfanato. Dos hermanos que se querían mucho. Sí, yo era amigo de ellos. Les animé a estudiar, les pagué cursos de inglés, informática y vocacionales. Cuando Jorge cumplió 18 años, alquilé un pequeño apartamento para los dos. Dejaron el orfanato, continuaron a estudiar y fueron a trabajar. Son excelentes personas. Valoraron lo que recibieron. Después de un tiempo ya no necesitaba ayudarlos económicamente, pero los visitaba y los aconsejaba. Los dos creían que sus padres habían fallecido. Miré bien a Ofelia. No parecía ser capaz de abandonar a sus hijos. Ellos creen que está muerta, expresé mi decepción.
José Antonio, estás disfrutando aquí, te pones mejor y llevas 65 días con nosotros y en este tiempo no has recibido ninguna visita de amigos. Sabes que estás en un hospital donde no se aplican medicamentos dolorosos. ¿No te parece diferente? Tenía razón, pero estaba mejorando, así que, ¿por qué saberlo? Tenía curiosidad por escucharla y le pregunté, ¿por qué abandonó a sus hijos? No los he abandonado, yo los amo. Yo morí y tú también. Listo, ya dije. Uh, Me sentía mal, me faltaba el aire, me temblaba de miedo. Cálmate, José Antonio, quédate tranquilo. Han pasado 2 meses y medio desde que murió, que desencarnó. Mantén la calma, ordenó Ofelia. Me acalmé. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Me fui al infierno? ¿Arderé por la eternidad? Claro que no. Continuarás tu recuperación hasta que estés sano y entonces aprenderás a ser útil en la espiritualidad. Tengo miedo. José Antonio, si tuvieras que ir a un lugar de sufrimiento, ya habrías ido. Estás aquí con gente que te quiere. Aldo está ansioso por darte un abrazo. Con una señal con la mano, Ofelia llamó a alguien. Vi a Aldo sonriendo, viniendo en mi encuentro. Si ya no estuviera muerto, sin duda estaría muerto de miedo. Cuando lo vi, tuve la confirmación de que ella no mentía. Él me abrazó, payaso Tom, qué alegría verlo recuperarse. Aldo, estoy muerto, qué triste. Voy a ser juzgado por Dios y iré al infierno. Llega, José Antonio, dijo Ofelia con energía. Si sigues hablando así, me enojaré contigo. Aldo me explicó pacientemente que el infierno, como yo creía, no existía, sino más bien lugares tristes a donde iban a los que hacían malas acciones, y que Dios no nos juzgó y no lo veíamos con una figura porque Él es un espíritu y Él está en todas partes y dentro de nosotros. Tenía miedo. Aldo y Ofelia me trataron con mucho cariño. Comprendí que había desencarnado e hice un esfuerzo por recuperarme. Unos días después estaba bien y ya no tenía miedo. Cuando me recuperé, fui a otra parte del hospital para hacer un tratamiento. No sería en la espiritualidad un homosexual. Con el estudio entendí que el espíritu no tiene sexo, sino que el ser masculino o femenino deja un reflejo en el perispíritu, y cuando nos deshacemos de esos reflejos, nos convertimos en seres humanos, que es lo que realmente somos. Aprendí de mi pasado, de mis experiencias previas a entender por qué fui homosexual. Tenía muchas ganas de reencarnar y lo hice sin preparación. Todavía me sentía muy femenino, pero animé a un feto masculino. Había sido antes muy prejuiciosa, hice sufrir a muchos por eso y lamentablemente tuve que aprender a través del dolor, sintiendo el peso del prejuicio para dejar de serlo, aprendiendo así que somos seres humanos, hijos de Dios, criaturas en camino al progreso. En ese curso que tomé, escuché muchos relatos, hechos que llevaron a los espíritus a reencarnar como homosexuales. Un señor que participó nos contó que en su encarnación anterior había sido mujer, y ella y su marido asesinaron a su hijo por ser homosexual. Y las causas son muchas. Bienaventurados los que no son promiscuos, cuando aprendemos a vivir en la espiritualidad sin los reflejos del cuerpo físico, sin sentir hambre, sed, necesidad de dormir, también dejamos de sentirnos masculino o femenino, para entender que somos espíritus, seres creados por el Padre para ser felices. Podemos aprender a través del amor, y esas enseñanzas siempre se nos ofrecen. Y cuando son rechazadas, el dolor viene a impulsar en nuestra caminata. El tiempo pasó rápido y hice muchos amigos. Soy muy agradecido por la ayuda que recibí. Quería ser útil. El trabajo no falta y lo hago con entusiasmo y agradecimiento. Soy feliz. José Antonio.
Explicaciones de Antônio Carlos. Repito que cuando desencarnamos, solo nos acompañan nuestros conocimientos y nuestras acciones o actos, buenos o malos. Aquellos que regresan sin ellos, regresan a la patria espiritual sintiéndose vacíos, huecos, y ese sentimiento los hace sufrir. El error de José Antonio fue ser promiscuo y tuvo como consecuencia el SIDA. De no ser así, permanecería más tiempo en el plano físico y seguramente desencarnaría sin tener que sufrir tanto. Enfermo. Lo que le dijo el sacerdote fue lo que pasó. Rescató sus errores con el dolor de la enfermedad. Y promiscuos son todos los que abusan, sean hombres o mujeres. José Antonio sufrió de prejuicios, mucho más de lo que nos dijo. Las personas prejuiciosas son personas que no ven una viga en su propio ojo, pero ven bien en el de otro. Tiran piedras olvidando que ellos también tienen vicios y pecan. Este invitado hizo amigos, coleccionó gracias y Dios te pague. Y muchos de los que se sintieron beneficiados por él se lo agradecieron sinceramente y cuando lo necesitó le correspondieron. Los niños del orfanato oraron por él. Las oraciones con gratitud producen una maravillosa energía beneficiosa. Ofelia, una madre agradecida, lo trató como a un hijo del corazón. En este relato queda claro que la amistad es un tesoro y que el amor cubre multitudes de pecados. Incluso sin pedir ayuda fue rescatado. Otros pidieron por él, lo cual se merecía. La amistad se sostiene en la comprensión y la tolerancia, y la fortalecemos cuando hacemos el bien a nuestros amigos de manera cariñosa y espontánea. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Qué bien tan precioso es la amistad. Y el próximo viernes tendremos el segundo video hablando un poco más sobre la homosexualidad. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que deje su like, deje su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.